Pero entre tanto, los seres humanos hemos inventado el desarrollo industrial. Con el carbón y la máquina de vapor de Watt. Es que Watt fue genial. Cambió el mundo. El paradigma del mundo se cambió. De una sociedad agraria de subsistencia pasamos a una sociedad industrializada. Que quiere decir que con esa máquina de vapor éramos capaces de manejar una energía equivalente a miles de veces la energía que con nuestra fuerza muscular o la de los animales de tiro que pudiéramos tener solo los ricos, porque los pobres no tenían animales de tiro, de repente podíamos hacer muchas más cosas. Movernos, mover máquinas, agricultura, minería, casi de todo. Y por supuesto transporte. Se acabó la vela. Empezaron los barcos de vapor. Y de repente empieza el comercio ultramarino a explotar literalmente en el mundo, igual que la agricultura mecanizada, igual que la industria que vino después. Toda esa máquina de vapor necesitaba un combustible sólido estupendo, el carbón. Y en la era del carbón, siglo XIX, era el carbón generalizada. Y el líder mundial, el Reino Unido, la Commonwealth. Es, de hecho, el gran imperio mundial conseguido exclusivamente mediante la revolución industrial. Todas las patentes eran inglesas, las grandes minerías eran inglesas, la Commonwealth tocaba prácticamente al mundo entero. La revolución industrial ha tenido muchos aspectos positivos. Dos de ellos son cruciales. Uno, para obtener esa cantidad enorme de energía disponible, gracias a las máquinas, las de combustión externa, vapor, o las de combustión interna que vinieron después, los motores de explosión. Gracias a esto y a los combustibles sólidos, carbón, y líquidos pulverizables para meter en la máquina de combustión interna el petróleo y sus derivados, con esto, en el siglo XX, de repente hemos tenido a nuestra disposición cantidades ingentes de energía, que nos han permitido hacer cosas que parecían impensables antes, muchas de ellas muy buenas, pero con una contrapartida negativa, que es el impacto sobre el entorno natural que de repente todo eso tenía. No teníamos que pensar en las fábricas llenas de humo negro, o en los hollines que ensuciaban toda la minería del carbón, o en casi cualquier otro tipo de lo que llamamos hoy contaminación, que empezó a proliferar en el siglo XIX, que hacía que el aire de las ciudades fuera irrespirable, que hubiera una cantidad de problemas de todo tipo, en fin. Pero al mismo tiempo, los países que consiguieron este desarrollo industrial se enriquecieron muy deprisa y de repente la población humana se disparató. No digo se disparó, se disparató. La evolución de la población humana es muy divertida. En la época de Jesucristo y los romanos, hace unos 2000 años, la población total de la humanidad se calcula, a ojo, en torno a los 300 millones de personas. Los 1000 millones no se alcanzaron hasta el siglo XVII. O sea que de 300 a 1000 pasaron 17 siglos. Los 1400 se alcanzaron al principio del siglo XX. Fijaros la curva. Es una curva prácticamente plana. Y en solo un siglo de 20, pensar la proporción, hemos pasado de 1400 a 7000. A eso lo llaman los americanos el boom demográfico, la explosión demográfica. Claro, esa es una consecuencia de la industrialización. Mayor nivel de vida, mejor nivel de vida, desarrollo brutal de la ciencia y la tecnología, en todos los campos y por supuesto en el médico. Claro, por algún sitio eso empieza a crujir. La situación actual del mundo es que hay unos pocos ricos y unos muchos pobres, y los ricos siguen siendo cada vez más ricos y los pobres, por contraste, aunque también se enriquecen, lo hacen mucho más despacio, por tanto la diferencia aumenta. Lo que llaman los americanos el gap. En estos momentos, menos del 20% de la humanidad está consumiendo el 80% de los recursos naturales del planeta. Y más del 80% de la humanidad se tiene que conformar con el 20% de los recursos. Y hay dos países, en particular, China e India, que están saliendo muy deprisa de ese 20% de pobres, y una parte de China y una parte de India, aproximadamente el 15% o el 20% de la población, es tan rica ya como la europea o la americana. Todo Estados Unidos y toda Europa, con toda nuestra soberbia de occidentales y tal, somos la mitad que China. ¿Qué pasa entonces con toda esta historia? Que ellos quieren energía para desarrollarse. Y esa energía solo se obtiene hoy en los países ricos y en los países en desarrollo, en los pobres no, porque no tienen nada, solo se obtiene de dos maneras. Solo de dos maneras. Quemando algún combustible
que permita transformar ese calor mediante algún tipo de máquina en movimiento, en otro tipo de energía útil, o puedo obtener energía de una manera muchísimo más pobre, que es obtener energía mediante los métodos clásicos de las máquinas elementales sencillas, los molinos de viento o de agua, la fuerza muscular de animales y personas. Y recientemente hemos descubierto otras formas de obtener energía, que es utilizando la física atómica. Claro, al final la energía, el 80 y tantos por ciento, entre 80 y 85, ahí no se ponen de acuerdo los expertos, de la energía que consume todo el mundo es a base de quemar combustibles. ¿Qué combustibles? Un 1% renovables, leña y cosas así en los países pobres. El resto, el 99% del resto de los combustibles, fósiles. Carbón, petróleo y sus derivados. Quemar combustibles fósiles tiene dos consecuencias negativas. Una, que se acaban. La segunda consecuencia es que quemar eso, en teoría, es interesante porque solo salen de esa combustión dos gases que son los óxidos. Una combustión es una oxidación, eso hay que tenerlo claro, una oxidación violenta que emite calor. Por tanto, cuando quemo en buenas condiciones y a alta temperatura carbón e hidrocarburos, obtengo dos gases estupendos que son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Son los gases de la vida. El dióxido de carbono, porque gracias a la fotosíntesis, los animales y plantas que tienen clorofila consiguen transformar mediante la energía del sol el CO2 en moléculas orgánicas con el carbono como elemento fundamental de las cadenas orgánicas. Somos todos parásitos de las plantas verdes. Hombre, yo de vez en cuando me como un filete, pero la vaca ha comido planta verde, o sea que al final, parásitos de las plantas verdes. Y luego el vapor de agua, no hace falta deciros que el vapor de agua cuando se condensa forma agua líquida. El agua líquida, además de quitarnos la sed, bueno, quitarnos la sed tiene un efecto fisiológico muy claro. Todos los cuerpos vivos necesitan agua, estar bañados en agua, para que a través de las membranas pase el agua con todo lo que lleva disuelto. Gracias a lo cual la célula, por dentro, recibe aquellos materiales que necesita para estar viva. En la evolución lentísima de los últimos 3.800 millones de años, los primeros seres vivos nacieron en el agua del mar. Estuvieron allí hasta hace solo 400 millones de años. Durante 3.400 millones de años, la vida fue solo submarina. Conquistó el aire y tierra firme hace apenas 400 millones de años, como quien dice anteayer. Bueno, la escala es muy interesante porque 400 millones de años hemos conquistado el aire, la tierra, nos hemos acostumbrado a él e incluso utilizamos el oxígeno, que es un gas mortal, toxiquísimo, por supuesto corrosivo, como todo el mundo sabe, el oxígeno oxida, nos hemos acostumbrado a él y encima decimos que lo necesitamos, porque si no tenemos oxígeno nos morimos. Bueno, claro, nos hemos tenido que acostumbrar a un ambiente hostil, que es el ambiente del aire donde hay oxígeno, pero bueno, son algunos bichos, la mayor parte de los bichos inteligentes han quedado en el mar, bichos y plantitas, pero bueno, nosotros hemos sido bastante tontos como para salir fuera. CO2, vapor de agua, ok, los mejores gases del mundo mundial. Y los emitimos cuando quemamos carbón e hidrocarburos. ¿Dónde está el problema? Hombre, hay dos problemas. El primero es bastante obvio. No solo en el carbón y el petróleo hay carbono e hidrógeno. Hay montones de otras moléculas, de otros átomos, que cuando se oxidan forman otras moléculas, que son, muchas de ellas, muy tóxicas. Algunas de ellas clarísimamente cancerígenas. Se forman reacciones químicas complejísimas. Y al final, lo que sale por el tubo escape de un coche, aunque dentro solamente le hay metido un hidrocarburo que tiene carbono e hidrógeno, lo que sale por el tubo escape de un coche mejor no lo respiréis. Si respiras solo lo que hay en un tubo escape del coche, aunque haya algo de oxígeno, os morís. O sea que mejor no. Claro, esto lo llamamos contaminación. El resto de las combustiones no limpias pueden ser sólidos, las escorias, por ejemplo, cuando quemas un carbón que no es muy bueno. Puede ser líquido, efluentes líquidos de algún tipo de combustión en forma de microgotas a veces y tal, ácidos o lo que sea. Y puede ser, por supuesto, gaseoso. Toda clase de gases, muchos de ellos tóxicos, además de vapor de agua y CO2.